Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo. Está usted en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una asociación sin fines de lucro. Y por supuesto por la señal de Radio Monumental, la Radio Costa Rica 93.5 FM. Que este día sábado sea de mucho provecho para usted, acuarista, que está dándole ese mantenimiento a su acuario. Y vamos a hablar un tema no de acuarismo, pero que tiene que ver algo con nuestro pasatiempo. Todos los que somos acuaristas sabemos el daño que sufren estos ecosistemas cerrados cuando tenemos una contaminación, cuando tenemos una basura indeseable en ese ecosistema cerrado. Pues bien, hoy vamos a hablar de la basura marina, pero no en nuestros acuarios cerrados, sino en la casa de todos los costarricenses, en la casa de todos los humanos, los océanos, pero particularmente en el Golfo de Nicoya. Y tenemos unos invitados especiales, como siempre tratamos de ofrecerles a ustedes los contenidos más interesantes en este tema de los océanos y la vida de los océanos. Hoy nos va a estar acompañando don Jeffrey Estibaja Cordero, que es biólogo marino, y don Eddie Gómez Ramírez, que es químico, ambos investigadores de el Instituto de Ciencias del Mar, del CIMAR. Muy buenos días, señores. Muy buenos días, Jeffrey. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Hernán, para poder hablar de este tema que es tan importante en estos días. Muchas gracias más bien a usted, Jeffrey, por estar acompañándonos hoy en Acuariofilia Marina. Don Eddie, ¿cómo amanece hoy el día sábado? Todo bien, por dicha, con muchas ganas como todos los sábados en la mañana de hacer muchas cosas. Gracias, Hernán, de nuevo, como dijo Jeffrey, por la invitación al programa, y gracias por traernos para hablar de ese tema tan importante y tan relevante para la sociedad, no solo costarricense, sino también mundial. Pues nuevamente, los agradecidos somos nosotros por tenerlos y que nos vayan a compartir esta investigación que ustedes han realizado. Por supuesto, estando en este mes, pues también de parte de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, un agradecimiento, una felicitación a todas aquellas mujeres que viven de este pasatiempo de la acuariofilia marina y además que son investigadoras o trabajan restaurando los arrecifes coralinos, como muchas de las personas, mujeres que ya han pasado por este micrófono, que están en Raising Coral, igual que trabajan en el CIMAR o trabajan con los océanos en este mes de la mujer. Primero, si les parece, don Jeffrey y don Eddie, vamos de lo general a lo particular, hablando de este tema de la basura marina. ¿Qué es la basura marina? Ok, la basura marina son todos estos desechos que vamos a generar iniciando, por ejemplo, desde la casa con lo que se tira al basurero, pero también van a venir de otras fuentes industriales, desechos que se generan en procesos industriales, en manufactura, que por X razón pueden terminar saliéndose de la vía normal en que se utilizaría para que no salgan a la naturaleza, y estarían llegando a los ríos muchas veces o directamente a la playa. También puede ser que la tiren desde embarcaciones, y entonces todo eso poco a poco pues se va transportando en el mar hasta que llega a la playa, y es donde va a ser más evidente para nosotros observarla, y eso le podremos llamar la basura marina en detalle. Principalmente es de origen humano. No vamos a tomar ahí como los troncos y cosas naturales que pueden llegar, sino cosas que hizo los seres humanos y que terminan en un ambiente que no era el destinado. Eddie, tal vez por la formación mía se me hace muy fácil comprender la participación de Jeffrey como biólogo marino estudiando este tema de la basura marina. En la parte de tu formación como químico, ¿qué es lo que se busca en este estudio? En realidad lo que se busca es, digamos, buscando la basura como contaminación. Entonces
en la química y en la química oceanográfica hay toda una rama dedicada justamente a la contaminación, desde sustancias químicas que no vemos, que típicamente no vemos, que tal vez para los acuaristas son comunes, como lo de esos nutrientes, que pueden considerarse en función de la concentración que tengan contaminación. También hay sustancias sólidas más grandes, como puede ser justamente la basura marina, y entonces es parte de lo que también como químico se puede abordar, justamente. Más bien aprovecho porque no conocía la existencia de esta rama de la química oceanográfica. ¿En qué consiste la química oceanográfica? Ok, voy también un poco más atrás. La oceanografía como tal se puede abordar desde muchas disciplinas. Típicamente estamos tal vez acostumbrados a conocer de biología marina, pero también hay oceanógrafos físicos, oceanógrafas físicas, hay meteorólogos que trabajan el tema de la oceanografía, y existimos químicos que trabajamos justamente en la parte de la química marina. Esto lo que quiere estudiar, lo que estudia básicamente es la composición de una serie de sustancias que están de manera natural o no en las aguas del mar, en las aguas costeras. Además de eso, las alteraciones de algunas de estas sustancias químicas y sustancias que pueden ir a dar al mar, como en este caso los contaminantes sólidos, que es lo que estudiamos nosotros en este caso específico. Ok, perfecto. ¿Por qué no solo los costarricenses, sino la gente de todo este planeta deberíamos estar preocupados por la existencia de esta basura marina? Sí, es un problema a nivel mundial. En algunos países, pues la cantidad de basura que se recibe en sus costas es enorme, ¿verdad? Costa Rica también estamos, según el estudio que hicimos y que vamos a hablar más en detalle, muestra valores altos, pero hay otros países que tienen valores descabellados. Y el problema es que esto va a empezar a interferir con los organismos que viven ahí. Desde, por ejemplo, unas tortugas marinas que quieran llegar a poner huevos y van a tener esta interferencia por objetos de la basura que se les puede incluso enrollar en el cuerpo. Los neonatos o los recién nacidos de las tortugas que salen del nido también van a tener interferencia por estas estructuras, y algunas aves costeras podrían confundir estos residuos con alguna presa y eso causarles problemas digestivos y hasta de envenenamiento. Y esa es la parte tal vez que uno ve más en la playa, pero conforme se van degradando esas sustancias, que Eddie puede explicar eso más en profundidad, se van a soltar sustancias que van a empezar a tener ya una interacción con los organismos, pero a un nivel metabólico, en el funcionamiento normal de los invertebrados que viven en la playa, los cangrejos, los moluscos, los caracoles y también los peces. Todos estos grupos tarde o temprano se van a ver afectados por esas sustancias. Algunas incluso pueden llegar a simular comportamientos como hormonas naturales y interferir en aspectos hasta reproductivos. Entonces los efectos van desde muy visibles hasta cosas que ya son de la salud de los organismos, salud interna del cuerpo. Y eso, tal vez uno al comienzo ve esas basuras grandes, pero con el tiempo eso va a terminar siendo los famosos microplásticos que están ahora muy en boga de conversaciones. Hay algo también muy importante que es, y probablemente lo que a muchas personas les preocupa más, es la parte estética de las zonas costeras. Más allá de la parte que afecta a otros animales, que definitivamente lo está haciendo, también la parte estética es algo que nos debería preocupar. Es sumamente feo llegar a una playa o una zona costera la cual está llena de basura. Entonces tal vez por ahí es por donde podemos atacar mucho el problema, ya que nadie quiere ir a una playa que esté rodeada de basura. Eso es un punto muy importante a tomar en cuenta. Ya me perfilaban ustedes el tema de la afectación que pueden tener los organismos marinos, pero también el medio ambiente como un todo se ve afectado, la salud humana, sin duda alguna, de esos microplásticos que ingieren esos peces, al final de cuentas también terminan en nuestras casas, en las neveras de los hogares, y también el transporte marítimo, por lo menos infiero que se puede ver afectado, porque ya hablamos de islas que tienen tamaños superiores a más de un país, ya sobrepasan tal vez Costa Rica, y que al final de cuentas, si estamos pensando en un transporte marítimo
que es impulsado por propelas, esa basura se enreda en los barcos y eso implica mantenimientos, implica retrasos en la entrega y por supuesto también temas de seguridad para las mismas embarcaciones. Entonces es un tema de la basura marina, es más amplio que poder limitarlo no solo a la contaminación, a una afectación del turismo por playas más sucias, ¿verdad? Sí, es interesante porque mucha basura que uno va a ver en la costa y principalmente en la costa pacífica, no es toda la que está ahí en el mar. Me explico mejor, no es toda la que en realidad debería quedar en la costa porque la marea se la va a llevar. Cuando la marea baja se lleva mucha de esa basura y lo que vemos es lo que se acumula en la parte de arriba de las playas. Entonces todo esto, cuando baja la marea y se lleva esta basura, esa es la que va a ir mar adentro, que poco a poco con las corrientes pues se va acumulando en ciertas regiones. Y es cierto, existe esta isla en el Pacífico Norte, que ya ha alcanzado un tamaño bastante grande, donde la densidad de basura es tanta que ahí ya eso altera toda la dinámica del ecosistema y claro, estas acumulaciones de basura podrían tener problemas con embarcaciones, pero también en los puertos, si se llegara a acumular mucha basura, eso ya va a afectar también todo el desarrollo que se da en las actividades en esa zona, porque ya empieza a tener que invertirse en limpiezas más caras, ¿verdad? Con equipos. Y aquí ya lo estamos viviendo porque muchas de las playas que se visitan, principalmente en la zona del Golfo de Nicoya, las más turísticas, ya se usa maquinaria para limpiar esa playa. Ya no es solo ir a recoger uno a mano, sino que ya incluso entran tractores que las municipalidades tienen que meter para poder hacer un poco esta limpieza por el volumen de basura que cada vez va llegando. Entonces, al final de cuentas, también se traduce en un coste económico para la sociedad. Para que tengamos una idea, voy a compartirles un extracto de la experiencia que nos hace la organización Mare Blue, de lo que ellos han recogido en las playas costarricenses. Ya vamos a estar profundizando en el estudio de nuestros invitados del día de hoy, pero para ir adelantándoles un poquito dentro de los principales hallazgos contaminantes que ellos han encontrado en nuestra costa del Golfo de Nicoya, pues abundan las colillas de cigarro, las pajillas son bastante frecuentes y esto tiene que, probablemente, sospecho yo, pero ellos no lo van a desarrollar un vínculo con el turismo que visita esas playas, por supuesto. Hay botellas, fragmentos de vasos de espuma, ¿verdad? Plásticos, residuos sanitarios, etcétera. Pero digamos, este es testimonio que nos comparte Mare Blue. Buenas tardes, esperamos que estén muy bien. Mi nombre es Jerónimo Ciuti, director y fundador de la Organización de Conservación Ambiental Mare Blue. Tenemos más de 4 años de fundada, dedicada 24/7 principalmente a las expediciones de limpieza de las costas, playas, ríos del Pacífico Central, islas del Golfo de Nicoya, el sur de nuestro país, y ahora con la adquisición del MX1, que es el primer camión 4x4 dedicado exclusivamente a la limpieza de costas y playas, pretendemos extender al resto del país con las expediciones. ¿Qué ha hecho Mare Blue en los últimos años? Pues hemos realizado acciones preventivas, correctivas, regenerativas, como el proyecto del Hotel Punta Leona en el humedal marino de Playa Blanca, el cual consta ya de 30 estructuras en forma de bolas que vienen a crear como un arrecife artificial. Entonces nos sentimos muy honrados de poder participar en iniciativas también como esas. Hemos realizado pues diferentes proyectos ambientales y también hemos recibido voluntarios de más de 30 países, muchos países de Europa, América Latina, Asia también. Con respecto al tipo de residuos y materiales que nos encontramos, hemos pues cualquier tipo de residuo plástico que se puedan imaginar. Ustedes van a un supermercado, van a encontrar cualquier tipo de desecho, el mismo en nuestro medio ambiente, nada más que utilizado, roto, en partes, ¿verdad?
así como otro tipo de desechos sólidos como refrigeradoras, hornos o cualquier otro residuo de casas o empresas que se puedan imaginar. En Mareblue nos hemos dado la tarea de procesar todos esos residuos marinos e encontrar diferentes alianzas con empresas que nos puedan ayudar a darle una segunda vida a todos esos desechos, ya que en Mareblue no es una opción enviar los desechos a los rellenos sanitarios. Siempre tratamos de darle una nueva vida y ver de qué forma los podemos procesar. Con Mareblue, una de las formas que estamos tratando de resolver ese tema de los plásticos trágicos no reciclables son los Ocean Blocks, son un tipo de adoquín y losas de concreto con un porcentaje de plástico, de estos plásticos trágicos que no se pueden reciclar, están triturados e incorporados en la mezcla para cualquier tipo de construcción de acera, de pisos, de garajes, y así le damos una segunda vida a todos estos plásticos que no se pueden procesar. Con respecto a los microplásticos, que cada vez hay más en nuestras costas y en nuestro mar, hemos desarrollado actividades con mallas, con un tipo de mallas para zarandear la arena, y de esa forma podemos separar los microplásticos de la arena y así poderlos procesar también. En Bajamar es la zona donde hemos encontrado específicamente más microplásticos. Pensamos que es por el tema de las corrientes marinas, la desembocadura del río Tárcoles, en Guacalillo también. Pensamos que todas esas corrientes convergen de alguna manera en Bajamar y hacen que ahí se concentre la mayor cantidad de microplásticos de acuerdo a nuestra experiencia. Pues si tienen alguna duda, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, Mareblue CR en Instagram, Mareblue Organización de Conservación Ambiental en Facebook, y si su empresa desea hacer alguna actividad de responsabilidad social, estaremos muy felices de recibirlos y coordinar una actividad con su empresa. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien y gracias por la invitación. Eddie, desde una perspectiva personal, una perspectiva individual, ¿qué puede hacer cada persona para disminuir su huella en esta contaminación de la basura marina? Hace ya algunos años, un par de años, no, más de 2 años, me gustó mucho una campaña que inicialmente salió en Francia, luego creo que la adoptó la Municipalidad de San José aquí en Costa Rica, donde indicaba que el mar inicia aquí y ponían la foto de una alcantarilla en la ciudad. ¿Qué podemos hacer en la parte individual para disminuir esta huella que todos en nuestros hogares estamos haciéndole a los océanos? Definitivamente ser responsables con los desechos que nosotros mismos producimos como consumidores que somos. Hay muchos productos plásticos que es muy difícil dejar de consumirlos por la manera en que se nos los venden los diferentes comercios. Entonces lo que tenemos que hacer es ser responsables, depositarlos en los lugares adecuados, ya sea si nuestro pueblo, cantón, municipio tiene la manera de recolectar de manera adecuada esos residuos, pues ser responsables sumamente con esos residuos. Y cuando accedemos a las playas como turistas, igualmente ser responsable con lo que nosotros llevamos a esas playas, ser responsable nosotros y nuestros familiares y nuestro entorno cercano, y ojalá predicar siempre con el ejemplo de que tenemos que recolectar y asegurarnos de que los desechos que estamos produciendo pues lleguen al destino adecuado. Jeffrey, las Naciones Unidas han señalado que si seguimos a este ritmo, probablemente para el 2050 vamos a tener más basura que peces en nuestros océanos. Para ir ya un poquito introduciendo el tema de ustedes, ¿por qué es tan importante que en Costa Rica hagamos este tipo de estudios? Sí, bastante interesante porque esta investigación la publicamos pues en una revista internacional que justo tiene que ver con estas iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas para lo que es la contaminación. Y ahí va a tener mucha divulgación. Los datos que nosotros sacamos van a ser no solo conocidos acá nacionalmente, como con este programa que nos está ayudando a divulgarlo, sino también en el extranjero. Y esto sirve para poder comparar Costa Rica con otros lugares, con otras localidades en Latinoamérica, en el mundo, para ver cómo estamos en ese nivel de contaminación marina. Como mencionaba hace un rato, Costa Rica salió con una manera de basura
menor a otros países cercanos como Colombia o Brasil. Tenemos menos basura en la playa, pero sí hay bastante. Pero no estamos tan mal como estos otros países. Entonces todavía tenemos... Que no debe ser un consuelo, ¿ah? No es un consuelo, sino más bien una oportunidad que tenemos para tomar medidas. Y en este estudio, aparte de esa cuantificación que lo hacemos por un área estandarizada, entonces podemos saber esa densidad de basura por playa. También rescatamos y hicimos una recopilación de todas las ONGs que están haciendo campañas a lo largo de la costa del Golfo de Nicoya, también de los programas que tienen las municipalidades. Ahí nos dimos cuenta también que los surfistas están muy involucrados con todo lo que es recoger basura, que son cosas bastante buenas. O una campaña de una ONG que se dedicaba a que en 5 minutos la persona por iniciativa propia recogiera basura que encontrara en la playa. Entonces son cositas que también quisimos meter ahí para que quedara plasmado que se está haciendo estas acciones, y parte de esas acciones explican un poco por qué tal vez no hay tanta basura como en otros países, pero seguimos teniendo y es un problema. Y también cerramos ahí con unas conclusiones y algunos tipos de basura que usted mencionó hace poquito, Hernán, que son cosas, algunas que la gente puede controlar desde que visita la playa o desde su casa, y otras son ya a nivel de gobiernos locales que tienen que tal vez ir un paso más allá, involucrarse un poquito más allá, más que solo la recolección de basura. Entonces eso está plasmado en el documento, pero en resumen lo que puedo decir es que tal vez notamos que si hay playas donde se colocan más basureros cerca de donde están los turistas, están más limpias que playas donde la ausencia de basureros se nota, o que esos basureros están en el camino, no están directamente en la playa. Entonces, colocación de basureros estables, que no sean fácilmente vandalizados, tal vez eso va a ayudar a que la basura la gente la deposite más ahí. Y después lo de los cigarrillos, ¿verdad? Las chingas de cigarro que uno se encuentra a la par de troncos. Eso nos indica que... Y estaban frescas, o sea, eran recientes. Que gente que va a ver el atardecer o el amanecer o cosas así para relajarse, pues se lleva un cigarro, pero no recoge la chinga. Y estos son plásticos, al final de cuentas, que se van a ir degradando y teniendo estos problemas. Entonces... va desde comportamientos muy simples como eso, recoger una chinga de cigarro y tirarla en el basurero de la playa, hasta cositas como controlar el manejo de los desechos. Nos encontramos muchos nudos de bolsas plásticas, que ahora está muy de moda pedir la comida express y la traen en una bolsa. La gente le da pereza abrir el nudo y corta la bolsa, y entonces por X razón ese nudo no termina en el basurero y termina yéndose por el caño o en un río, y entonces es cuando llega a la playa. Entonces va desde acciones que uno mismo puede controlar como usuario de la playa o desde la casa, hasta acciones que ya van en el manejo de los desechos a nivel de gobiernos locales. Jeffrey, Eddie, vos hace un rato mencionaste el tema de las degradaciones y lo que le cuesta al ecosistema respecto de ciertos materiales, dura más, dura menos en esas degradaciones. Por ejemplo, el plástico, que es uno de los materiales más abundantes que ustedes están reportando y que obviamente también salen en otro tipo de estudios, ¿cuánto puede demorarle a un ecosistema como el océano degradarlo? Ok, hay estudios que han indicado que incluso más de 500 años, algunos plásticos que son sumamente estables, son polímeros sintéticos definitivamente que fueron creados justamente para eso, para que fueran duraderos y que el ambiente no sabe qué hacer con ellos. Entonces ese es uno de los grandes problemas, que son materiales que fueron creados para durar, que cumplen su función, desdichadamente, pero que a la vez no están siendo depositados en el lugar adecuado. Así que una vez que llegan al ambiente, lo que hacen es acumularse y seguir acumulándose. Y como bien mencionó Jeffrey hace un momento, incluso cuando se descomponen, pueden producir compuestos químicos que incluso pueden llegar a ser un poco más problemáticos que el mismo plástico en sí. Entonces, parte de los disolventes, algunos plastificantes, que es como se les llama,
pueden llegar a afectar negativamente a los organismos que están alrededor de ese trozo de plástico que se está descomponiendo muy lentamente a lo largo de todo ese montón de años. Cuando hablamos de microplásticos, no necesariamente estamos hablando de un plástico, una bolsa plástica, para que las personas que nos escuchan lo comprendan mejor, se está degradando, sino que ya hay productos per se que cuando en la casa estamos en el lavatorio, sobre todo, no sé, una señora que se está quitando maquillaje, está llevando microplásticos al agua de desecho de los hogares y que termina en los océanos. ¿Es correcto o también es microplástico esa bolsa de basura grande que se va degradando y al final cuánto de eso termina en los peces que nos podemos estar consumiendo en las casas, en el supermercado, y vamos y compramos tal vez ahí un filet o pedimos un cevichito, y cuánto podría estar las personas consumiendo plástico? ¿Existe algún estudio, alguna investigación o está por desarrollarse ese tipo de estudios? Sí, hay bastantes iniciativas con respecto a eso. Su pregunta, con respecto a su primera pregunta, sí, hay productos de uso de cuidado personal a los cuales ya tienen añadidos microplásticos. Hay toda una campaña a nivel mundial de que ya no se siguen utilizando, pero todavía hasta hace unos pocos años había pastas de dientes que para que fuesen un poco más abrasivas se les había agregado microplásticos. Algunas cremas, en efecto, se les había agregado microplásticos. Se supone en Sanatoria que ya muchos de esos productos han sido retirados del mercado o que ya esos aditivos sintéticos no están siendo agregados en esos productos de cuidado personal. Muy probablemente aún hay algunos por ahí en algunos países donde todavía no han sido vendidos por completo y se siguen utilizando. ¿Aquí en Costa Rica? En Costa Rica ya no debería haber, las marcas deberían no estarlos trayendo en este momento. Aparte de eso, esos son los primeros microplásticos, digamos, creados como tal, como microscópicos o como tamaños muy pequeños. Y luego está lo que usted comentaba, lo de las bolsas. En efecto, muchos microplásticos que encontramos o que podemos ver en las playas son justamente productos de degradación, de fracturas muy pequeñas o fragmentos, más bien muy pequeños de otros plásticos que por la acción del mar, la acción de la marea, el mismo ser humano los va fraccionando poco a poco y con el tiempo se van haciendo cada vez más pequeños hasta que alcanzan tamaños microscópicos. Fibras de líneas de pesca, por ejemplo, o de bolsas, cosas así, se van fragmentando cada vez más hasta que llegan a tamaños muy muy pequeños que ya llegan incluso al ámbito del tamaño de organismos como plancton que los podrían consumir de manera errónea cuando están alimentándose y entonces se incorporan en la cadena alimenticia. Y sí, en efecto hay varios estudios en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional y en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el que también estamos colaborando, en el que se les ha hecho pruebas a algunos organismos como bivalvos, peces, para tratar de encontrar la presencia de microplásticos, camarones también, de agua salada, de mar, para encontrar microplásticos en sus tejidos. Y en efecto se han encontrado algunos microplásticos en esos tejidos. Estamos en Acuariofilia Marina, vamos a irnos al corte comercial y regresamos en la segunda parte del programa para conocer ya a fondo la investigación que Jeffrey y Eddie nos traen hoy día. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Estamos de regreso con Acuariofilia Marina, hoy con un tema súper interesante, el de la basura marina y un estudio sumamente interesante sobre la basura marina en el Golfo de Nicoya. Jeffrey o Eddie, ¿en qué consistió propiamente el trabajo que ustedes realizaron en el Golfo? El trabajo, bueno, como lo principal era cuantificación de la basura, pero para hacerlo de una forma que se pueda comparar, se necesita hacer una metodología, ¿verdad? Un procedimiento, seguir una receta que nos llevará a obtener un resultado en cada playa, donde los números que obtuviéramos podemos verlos y hacer un balance de la situación. Entonces visitamos el Golfo de Nicoya en 14 playas, iniciando desde Jacó, que se puede contar como la parte más afuera del Golfo de Nicoya, y por ahí por la costa nos fuimos movilizando, incluso llegamos hasta Costa de Pájaros. Si me permites, Jacó, Herradura, Playa Azul, Guacalillo, Tibibes, Caldera, Chacarita, Punta Arenas, Playa Blanca, Costa de Pájaros
Órganos, Curú, Tambor, Montezuma. Sí, estas últimas 4 de Órganos a Montezuma son en el otro lado del Golfo, en el lado de la península de Nicoya, y también esto nos brinda un panorama de ver diferentes usos de las playas, porque algunas son más turísticas, otras son zonas protegidas como Curú, y otras son zonas que no son tan turísticas, que son salidas más de zonas estuarinas, de esteros, donde salen hacia las aguas del Golfo, como... O de transporte marítimo, Caldera. Sí, Caldera, y está también Guacalillo, que está muy famosa por las campañas que se hacen de recolección de basura por una ONG. Entonces queríamos ver estas cosas. Y la distancia que usamos en cada playa son 100 metros, caminando uno al lado, digamos, como de la vegetación de la playa, pero ya donde está la arena, siguiendo como esa línea, 100 metros, y tirándose como hacia la parte ya del mar, 3 metros, en donde está seco, donde la gente suele poner los pañitos para acostarse, las sillas. En esa zona va a ser donde más se acumule, porque las olas lo tienden a tirar ahí, o si llega el camino, se tiende a acumular ahí en esa zona, justo con la vegetación. Y entonces en esta área de 100 metros por 3 metros, en cada una de esas 14 playas, ya contamos cada tipo de basura y nos íbamos al detalle. Claro, todo esto nos lo tuvimos que recoger ahí en el campo, en bolsas grandes de jardinería, para que cupiera ahí esa cantidad de basura. Y después nos lo llevamos al laboratorio, y en el laboratorio ya lo íbamos separando muy específico. Nos fijamos si era un palillo de limpiarse los oídos, si era una pajilla de estas que se doblan, o si era recta, si era una cuchara de plástico o una cuchara de metal, si era una lata de cerveza o de refresco, plástico. Encontramos mucho estos recibos que dan los cajeros cuando uno paga, o el datafón cuando uno paga en un comercio y sale un recibito que es como papel plástico. Encontramos mucho de eso tirado en la playa. Y también restos de vasos de café, de estereofón. Entonces, todo eso lo medíamos, lo pesábamos, lo contábamos, y de esta manera podíamos comparar. Podíamos comparar contra playas de Costa Rica, un estudio que se hizo 20 años antes por el CIMAR también, y podíamos compararlo contra otros países y darnos cuenta de cómo era el panorama, y asociarlo también cada tipo de basura específico a una posible causa. Eso nos daba la opción. Y también determinar si playas más turísticas tenían cierto tipo de contaminación, playas más de los esteros, otro tipo. Y de esa manera fue que lo hicimos. No sé, tal vez Eddie puede después explicar un poco más patrones que encontramos, pero eso fue como la parte metodológica, recoger, contar y pesar. ¿Y cuántas personas participaron en esto? Porque ustedes son los investigadores principales, pero no creo que ustedes dos hayan ido solitos a cubrir todo ese territorio que es bastante grande. Sí, fuimos nosotros dos, nosotros hicimos todo el trabajo, fue un trabajo increíble, un trabajo maratónico, sí, muy, muy bonito, la verdad. Trabajar con cosas marinas siempre es agradable, aunque sea con basura. Y definitivamente luego el trabajo de laboratorio también fue arduo, y sí, fue el trabajo que hicimos entre los dos durante bastantes días, toda una maratónica, el recorrido, y después del trabajo de laboratorio, como dice Jeffrey, medir, bueno, algo muy importante que fue, además de medir, fue primero limpiar. Claramente esa basura no, aunque en el campo tratábamos de recoger, de quitarle toda la arena o cualquier otro resto de suciedad que trajera, en el laboratorio también había que hacerlo con más detalle, más que queríamos medir la masa de esas sustancias. Entonces había que limpiarlo bien, quitarle la arena, y después todo el otro proceso que ya Jeffrey explicó. Sí. A mí me llama la atención, me parece algo muy, muy interesante compartir con las personas que nos escuchan. De esa basura que encontraron ustedes, ¿hay algún asocio respecto de las características sociales o geográficas de esas playas que comentábamos? Definitivamente, por ejemplo, nos llama mucha atención que las playas más turísticas muy probablemente están siendo limpiadas. De hecho, algunas de ellas, como bien comentó antes Jeffrey, sí sabemos que hay trabajos de limpieza activa que está ocurriendo en esas playas, y hay algunas de ellas en las que entonces no encontramos tal vez material muy grande, porque definitivamente está siendo retirado por limpieza activa, ya sea por campañas o
por algún tipo de instrumento mecanizado que tengan las municipalidades, llámese un chapulín, llámese un tractor, lo que sea que estén pasando por la playa, y más bien encontramos otro tipo de basura más asociada a este tipo de esparcimiento que hacen las personas en la playa, ¿verdad? Como las colillas de cigarro o chapas de botellas de cerveza, por ejemplo, seguramente, o algún otro refresco, trozos de latas. Entonces claro que esas playas asociadas más al turismo un poco más masivo, están más llenas de este tipo de materiales, mientras que otras que están un poco tal vez menos ávidas por el turismo, lo que encontramos era material un poco más grande, un poco más que seguramente está siendo llevado ahí ya sea por el río más cercano, o incluso puede ser por algún tipo de marejada o marea muy alta que haya llevado ahí ese material. Yo no les pedí a ustedes que trajeran ningún forro de información, pero no sé si se acuerdan, ya han citado algunos de estos elementos contaminantes de basura, pero no sé si se acuerdan la composición en términos porcentuales, si se pudiese hacer alguna categoría de precisamente cómo está compuesta esa basura y si podemos cruzarla con hallazgos de otros países, como para poder entender si Costa Rica es más propensa a un tipo determinado de contaminación o estamos en un mal llamado estándar con respecto a otros países. Sí, bueno, de base, acá tenemos el trabajo que hizo el CIMAR hace 20 años, con unos investigadores que por cierto fueron profesores de nosotros, y ellos encontraron en aquella época, también en el Golfo de Nicoya, fueron a otras playas, pero en el Golfo de Nicoya ellos encontraron mucho vidrio y mucho metal. Y ahora nosotros no encontramos tanto de esos materiales, encontramos una dominancia por plásticos. Pensamos que seguramente como con el tiempo se fue haciendo valorizado el reciclar botellas, el reciclar latas, eso pudo haber reducido que esas permanezcan ahí en la playa, ¿verdad? Que gente las recoge porque tienen un valor económico que pueden sacarle, pero el plástico va quedando. Y entonces, otro componente dentro de lo que llamamos plásticos, porque están botellas, tapas, que son muy presentes, pero otro grande son los estereofones, todo lo que son espumas de estereofón. Y estas, muchas van desde estos fragmentos de vasos de café, hasta ya el estereofón que viene en aparatos electrónicos, que es como llega almacenados, que obviamente son pedazos, ¿verdad? De que la gente los fragmentó cuando sacó algo o cuando los tiró a la basura y hay escapes. Entonces, mucho encontramos de este tipo de plásticos, de espumas plásticas. Es muy bien sabido por todos que realmente para poder valorar si hay avances o retrocesos tenemos que tener protocolos o alguna forma de hacer mediciones, porque no se trata de hacer el estudio por hacerlo. El compararnos con otros países, cómo nos va, sin que eso sea un consuelo, ¿verdad? Porque obviamente está claro que tenemos una fuerte contaminación, pero también creo que estos estudios nos permiten hacer una llamada de atención presente, pero también para medir a futuro, que también estamos haciendo el manejo de los desechos y ver también qué otros entes fuera de ONGs, que las hemos citado mucho en el programa de hoy, tienen que involucrarse otros actores que tal vez, no sé cómo saldrán en la fotografía del estudio de ustedes, como el Ministerio de Ambiente, los gobiernos locales, en cuanto al aporte que están haciendo. Ustedes mencionaron, por ejemplo, el tema de los basureros, que puede hacer una gran diferencia. Bueno, hay playas que corresponden al Ministerio de Ambiente y otras playas que podrían ser municipales, porque unas son reservas o parques, etcétera. ¿Cuánto nos aporta este tipo de estudios para ese tipo de análisis presente y futuro? Sí, es muy importante destacar eso. O sea, aparte de las ONGs, que las ONGs tienen una labor de hacer estas campañas, y esas campañas pues sacan toneladas, ellos dan datos muy gruesos de toneladas. Nosotros en este estudio no estamos compitiendo contra esas campañas, más bien nos parecen excelente que se hagan. Nuestro estudio lo que hacía era cuantificar, dar una señal de cómo está eso, y se ve reflejado que pasa eso con las playas que sí son limpiadas.
Hay playas que no son tan turísticas o no tienen tanta afluencia de estas actividades, entonces ahí hay más basura. Justo playas donde por no haber tanto turismo no hay esa infraestructura de poner basureros cercanos. Playas que tienen vegetación, que está bien, las playas tienen que tener vegetación, pero no están siendo limpiadas constantemente, entonces en esa vegetación se termina acumulando basura. Y ese es otro tema, ¿verdad? Porque ahí también es otro hábitat que van a usar ciertas aves y ciertos invertebrados, pero está siendo afectado, pero digamos que esa parte, pero sí se está acumulando basura ahí. Entonces, las municipalidades de esta zona del Golfo deberían también prestar atención por igual a estas playas, aunque no sean tan turísticas, para mantener al menos una recolección de desechos periódica, donde no se vayan acumulando. O sea, no me sirve de nada poner basureros si se me van a saturar y van a salir todos los desechos por encima del basurero porque no los recogen frecuentemente. Y después otras organizaciones del gobierno que pueden tomar una acción directa es el Ministerio de Educación. Se ocupa toda una perspectiva de educación marina, principalmente en los pueblos más rurales de la zona del Golfo, para que se dé una concientización de la población de no ver el mar como solo un lugar de sacar un beneficio económico, o incluso no ver el mar como un basurero donde yo puedo tirar la basura y se me va, porque encontramos en algunos puntos basura que podríamos decir era muy fresca, no venía con el río de varios días de estar ahí o con el mar, sino que eso fue recientemente echado ahí. Entonces tenemos, aunque sean pueblos costeros, que como país empezarnos a educar para ver el mar como un ambiente en el cual nos desarrollamos nosotros como seres humanos, y que ojalá tenerlo limpio. Ahora, ¿qué pasa? No voy a echar toda la culpa en estos pueblos, también falta cierta infraestructura, por ejemplo, para atención de las embarcaciones de los pescadores. Entonces ahí podría hacerse cierta forma en que en ciertas zonas de la playa donde se hagan, pues obvio, los estudios que permitan este tipo de manejo costero, darles instalaciones adecuadas para que se hagan los arreglos de las embarcaciones pequeñas y no dejarlos tan abandonados en ese sentido. Entonces es parte de iniciativas que tienen que surgir desde la parte gubernamental, y el Ministerio de Ambiente sí conozco, porque trabajo también muy de cerca con gente del SINAC, de guardaparques, que ellos tienen todo un programa de recolección de basura que han ido mejorando y está mejorando, pero se basa en las áreas protegidas principalmente, donde ellos tienen pues una jurisdicción más directa. Las playas afuera, pues los gobiernos locales, municipalidades, asociaciones de desarrollo son las que tienen también que dar un empuje, pero no solo en la playa, sino también en todo lo que va para arriba, hacia la montaña, en los ríos, que lo mencionaba usted, Hernán, al comienzo, cuando hablaba de la alcantarilla que ahí inicia el mar. Es cierto, muchos son fugas que se dan, o quemas de basura que se dan a lo largo de la cuenca, y que eso con el tiempo se va arrastrando hacia el mar. Entonces, todas estas municipalidades también tienen que entrar en noción de eso. Y un mito es que toda la basura que llega a la costa del Golfo viene del río Tárcoles, pero nosotros, con datos de otro proyecto internacional, y lo que encontramos es que también viene basura que viene de San Ramón o de Esparza, está llegando ahí al Golfo. Entonces ese es un problema, no solo de el Valle Central, la ciudad San José, Heredia, sino también de todos los pueblos que están con cuencas que llegan al Golfo, están llegando basura. Entonces hay que tener cuidado con eso, y esas municipalidades también tienen que tomar acción en ese sentido. Ahora que escuchábamos esa
consulta o esa pregunta suya, don Hernán. Siempre me he preguntado la parte de educación cómo juega un papel indispensable en este tipo de situaciones, porque si bien es cierto, como muchas veces logramos indicar, el turista, el nacional que va a las playas, recoja su basura y váyase, pero qué interesante es entender, como lo decía usted al principio del programa, de que el mar inicia en la alcantarilla, en nuestras casas, de nuestros barrios, la contaminación que va por ese medio, y eso me recuerda inclusive, creo que un dato que nos daban en algunos de los programas, donde veíamos que la gran presencia de microplásticos también se debe a las prácticas de lavado que tenemos en nuestras propias casas y las mismas fibras que se desprenden muchas veces de nuestra propia ropa. Pero cómo utilizar estos datos que hoy Eddie y Jeffrey comparten con nosotros en nuestro programa de acuariofilia marina para concientizar a la población, porque es nuestras prácticas en casa, nuestras prácticas turísticas, las prácticas pesqueras también que vienen a aportar sin lugar a dudas desechos en nuestros mares. Cómo llevar todo ese aprendizaje, todos esos datos a la educación temprana en los programas de colegio y escuela para ir concientizando a las siguientes generaciones. Definitivamente este tipo de trabajos que nosotros hacemos desde la universidad, pues aparte de divulgar los datos científicos que nosotros producimos, también pueden servir como eso, como concienciación. Nosotros en nuestros hogares deberíamos ser sumamente cuidadosos con los productos que consumimos. Como dije antes, hay algunos que definitivamente no podemos, por la manera en que se nos venden, no podemos sustituirlos, pero sí hay campañas muy fuertes, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, en contra del plástico de un solo uso. Todas estas botellas que nosotros muchas veces desdichadamente hemos consumido y comprado de agua o alguna otra bebida, no siempre necesitamos ese tipo de material. Con lo que usted decía con respecto a las fibras, es cierto, eso es algo que es muy difícil de evitar, pero hay incluso sistemas sanitarios que son capaces de filtrar ese tipo de material y que no deberían llegar tampoco a los cuerpos de agua. Pero entonces es justamente un problema integral, ¿verdad? Cómo están funcionando nuestros sistemas de vertidos de desechos, nuestras plantas de tratamiento de desechos, en los casos en donde sí hay plantas de tratamiento de desechos, y luego también todo un concepto de manejo de cuenca, como bien contaba hace un poco Jeffrey, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las cuencas en los alrededores de estas ciudades que no necesariamente son San José y que sí definitivamente están llevando materiales a la costa? Porque es curioso que también mucho de ese material que vemos allí no solo está siendo depositado por los turistas que llegan ahí, sino que es claro que mucho de ese material es arrastrado también por los cuerpos de agua que llegan hasta esos lugares. Parte de eso también está en que nosotros a nuestros hijos, sobrinos o nietos les hagamos ver que hay materiales que tenemos que salvaguardarlos, ¿verdad? Si compramos un refresco gaseoso y se decidió que se le iba a dar una pajilla, porque así se decidió, pues entonces tratar de depositarla en el lugar adecuado, para que no llegue justamente al mar, o que no llegue al río, que no llegue a la quebrada, y hacer todo lo posible para que ese infante pues tenga la conciencia de que todos esos materiales no tienen por qué ser desechados libremente al ambiente, llámese la carretera, que luego se lo va a llevar a una alcantarilla y pues muy probablemente eso va a ir a una quebrada. Entonces todas estas prácticas realmente sí podemos decir que empiezan en casa, que nosotros podemos hacer algo desde nuestros hogares, y en definitiva pues exigirle un poco más a nuestros gobiernos locales ese tipo de buenas prácticas de manejo de desechos en cada uno de estos municipios y estos pueblos en los que nosotros estamos viviendo. Eddie, desde su punto de vista, con esta perspectiva, nosotros los costarricenses hemos aprendido y hemos evolucionado en términos de no ensuciamos tanto nuestras playas, nuestros ríos, o nos hemos estancado o por el contrario hemos empeorado. ¿Qué nos dicen los estudios que se realizan? Yo en ese caso soy pesimista, creo que sí hemos empeorado, la verdad es mi opinión personal. Como bien lo dijo Jeffrey, pues solamente comparando con otros estudios nos damos cuenta que hay cosas que sí han cambiado. Es claro que ya se ve menos desecho de vidrio y metálico en las playas y en general en los cuerpos de agua. Eso es porque ha habido campañas fuertes que todos nosotros hemos sido testigos de cómo el vidrio y los objetos metálicos pues se les puede dar un valor económico, y no así con el plástico. El plástico nos ha inundado, el plástico en todas sus formas, llamémosle polímeros sintéticos en todas sus formas, nos han inundado porque nos han hecho creer que definitivamente son de usar y tirar. Entonces esa política de consumo desmedido es la que yo siento que sí nos ha llevado a empeorar. Y no necesitamos hablar de playas, veamos en nuestras propias calles. Los que vivimos en la ciudad, vamos a ver que salgamos a la mañana, que salgamos del programa, pues vamos y nos vamos a la calle y vamos a ver que está inundada de basura.
y casi la mayor parte de esa basura que vamos a ver o desechos que vamos a ver son materiales plásticos, polímeros sintéticos que no deberían estar tan siquiera ahí, sino que deberían estar depositados en los respectivos basureros y ojalá haya un adecuado sistema de recolección de esos desechos. Tal vez quisiera profundizar un poquito sobre el futuro, ya que están abordando este tema del pesimismo. Hablamos un poquito del reto de Naciones Unidas para el 2050. El Golfo Nicoya no tenemos la menor duda de que es de un importante atractivo turístico para el país. Tenemos esas hermosas playas, ya citamos algunas de ellas, pero también es parte de rutas marítimas importantes del país. Ahí hablamos de la playa Punta Arenas, hablamos de Caldera. Y bien que mal, tenemos algunos pocos de manglares por ahí y podríamos tal vez hablar de algunos arrecifes rocosos y eventualmente alguno que otro coralino. Dentro de esa perspectiva que Eddie no se siente como muy contento, señores, ¿cómo ven ustedes esto de aquí al 2050, cuando Naciones Unidas nos dice que vamos a tener más basura que plástico? Más basura que peces. Sí, es un panorama un poco oscuro. La cuestión es que podemos tomar acciones que van a mantener un nivel tal vez no crítico. O sea, Costa Rica todavía tiene oportunidades porque hay conciencia ambiental de la que hemos hablado. Y se puede generar más con lo que hablábamos de la educación marina dentro del programa de estudios de todos los costarricenses, de todas las personas del país, que sería algo que con el tiempo va a mejorar ese aspecto. De aquí al 2050 podemos empezar. Y estas campañas de recolección por grupos o ya individuales, si usted va a la playa, es un sábado, ¿verdad? Como estamos hoy, y recoge la basura que tiene alrededor suyo sin que haga una campaña gigantesca como esta que tuvimos que hacer nosotros o los grupos grandes, pero usted puede recoger lo que está alrededor suyo y llevarlo al basurero más cercano. Ya eso ayuda, o sea, remover lo que se pueda de las costas va a ir ayudando, aunque sea muy poquito, va a ir ayudando, pero también va haciendo conciencia en las personas. Por eso esto no hay que verlo como un sinsentido. Es como el mito de Sísifo, ¿verdad? Que los dioses lo castigaron a empujar una roca hasta arriba de una colina y que cuando la soltaba se volvía hasta el fondo y que pasaban eso continuamente haciéndolo. Y que uno lo podría ver así con la basura marina. Saco basura, pero va a volver a llegar, podría decirme alguien, va a volver a llenarse. No, entonces, ¿qué pasa? Que sí, ok, recojo esa basura, se va a volver a llegar, pero todas las personas que participaron en recoger eso ya ven visiblemente ese problema, ya lo conocen y le pueden contar a otras personas, y como este programa va a llegar también a muchas casas, las personas que lo están escuchando lo pueden decir a sus familiares, a sus amigos, y así se va haciendo una red más grande que sí ya puede empezar a tener acciones. También tenemos que ser vigías de los reglamentos que se han hecho, donde se había mencionado la prohibición de pajillas en algún momento. Se había mencionado que se iba a dar una reducción en lo que son las bolsas plásticas, pero por X razones uno todavía llega a supermercados y encuentra que hay bolsas plásticas. Las cobran en algunos casos, en otros no, pero siguen habiendo bolsas plásticas. Y lo que habíamos acordado en ciertos reglamentos que se tomaron o leyes es que se iba a mermar o se iba a reducir. Entonces, como ciudadanía tenemos que tomar esa actitud también vigía de preguntar por qué esas cosas no se están implementando al 100%. Lo mencionaba yo con los vasos de estereofón para el café o para comida que se transportaba en recipientes de estereofón, que hubo una prohibición también, y ahora uno ve mucho material que es biodegradable que se está usando. Entonces
uno esperaría que en otra medición que se haga en el futuro, esos ítems de estereofón deberían ser menos. Y si no está ocurriendo, si más bien están incrementando, es que está habiendo un problema en el control de esta situación. Entonces, hay que tomar una actitud proactiva, cada uno desde su casa y como ciudadanos, para exigir también a los grupos políticos que nos dirigen que se tomen acciones para que se lleguen a esos acuerdos ya más macro, de nivel de Naciones Unidas, que buscan un ambiente un poco más sano. Va a ser difícil quitar porque, como se mencionó, Eddie lo dijo, hay sustancias de estas que pueden perdurar siglos en el ambiente, pero al menos podemos intentar reducir esa contaminación. No vamos a dejar de usar productos, es imposible, nuestra economía se basa en el consumo de productos, pero sí podemos ser conscientes de hacia dónde dirigir esa basura, como hemos mencionado, tratarla bien, que llegue al punto de desecho adecuado. Un tiempo nos ha vencido, Eddie y Jeffrey, pero no quiero irme sin pedirles dos respuestas muy puntuales. La primera, ¿cuáles podrían ser la conclusión, una o dos conclusiones más importantes del estudio? Y después de ver estas diferentes playas que hemos mencionado, Jacó, Herradura, Playa Azul, Guacalillo, Tibes, Caldera, Chacarita, Punta Arenas, Playa Blanca, Costa Pájaros, Órganos, Curú, Tambor, Montezuma, ¿cuál de estas playas, de acuerdo al estudio de ustedes, tiene que ponerle un poquito más de atención a lo que está sucediendo con la basura marina? La primera, la acción. Definitivamente tenemos que ser responsables como individuos. Nosotros que somos usuarios todos de los sistemas costeros, definitivamente tenemos que ser responsables con lo que llevamos y transportamos ahí, y además ser vigilantes con lo que nuestros gobernantes están haciendo también con todo el tema de reuso, utilización o recolección de residuos. Eso es lo que de mi parte considero que tenemos que realmente ser responsables como individuos, y ser responsables con nuestros gobernantes, en el sentido que pidámosles que por favor tengan una conciencia mayor de cómo es que se está dando el sistema de recolección de basura y hacia dónde están siendo llevados esos desechos y cómo están siendo dispuestos. Sobre las playas, todas las de la península de Nicoya, Montezuma, Curú, resultaron ser más limpias. Ahí hay mucha influencia de la basura creada por los turistas localmente, o sea, se nota. Entonces hay que tener cuidado con eso, colocación de basureros, más limpieza de la playa por los diferentes grupos. Las de la parte interna del Golfo de Nicoya, que son muchos pueblos de pescadores, ahí ocupamos mayor educación ambiental y mayor acompañamiento de la municipalidad para mejorar el manejo de desechos. Y la parte fuera del Golfo, pero que va de Punta Arenas a Jacó, ahí se ocupa ya una intervención bastante continua ya de las municipalidades, porque están influenciadas mucho por la descarga de los ríos, que de los diferentes poblados trae basura que está llegando ahí. Y también está basura de los turistas, pero dentro de estas, aunque están con un mayor nivel de contaminación, lo que yo mencionaba, colocar basureros ayuda mucho en reducir esto, que es un punto que pueden tratar las municipalidades. Y cuando se hacen las limpiezas, intentar sí hacer la remoción de todo lo posible, que yo vi en Punta Arenas sí lo están haciendo bien, pero en Jacó y otras dejan unos montoncitos que no es funcional. Bien, muchísimas gracias a Eddie, a Jeffrey, gracias por acompañarnos en esta mañana del CIMAR, por acompañarnos acá en Acuariofilia Marina y ciertamente plantear un tema que se las trae como país, que involucra educación, voluntad y muchos esfuerzos comunitarios y a nivel de país para poder mejorar la salud de nuestros mares y nuestras playas con tanta contaminación. Amigos, gracias por haber estado en compañía de Acuariofilia Marina. Queremos invitarlos para que usted siga en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Nos puede encontrar en la dirección www.asocamcr.org o en nuestro Facebook o Instagram también nos pueden encontrar como ASOCAMCR. Gracias y esperamos que continúe en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.